te va a solicitar volver a la clase. Ya Bueno, está ahí grabando. escuché el sonido que está grabando, ¿no? Sí. Sí, ya está grabando. Bueno, seguimos con los factores a considerar para justamente interpretar cada prueba, que son un poco el criterio que tiene que tener el veterinario actuante, el veterinario acreditado. Principalmente, ¿cuál es el objetivo y el alcance del diagnóstico? ¿Está? Para las distintas etapas del plan. Que si estamos en saneamiento o control o erradicación, si es para eliminación o es simplemente para recertificación. ¿Cómo se comporta la prueba en cada rodeo? ¿Está? Y cómo es la distribución de los reaccionantes según el tamaño. Hay animales que reaccionan mucho y hay animales que reaccionan muy poco. Y justamente los que reaccionan poco, los que generan poca hipersensibilidad, son los más difíciles de diagnosticar. La historia del rodeo, ¿tá? Es lo que yo le decía un poco, el conocimiento previo de la prevalencia, tanto de ese rodeo o la zona. ¿Tá? Cómo fue formado se refiere a que si es un establecimiento que ustedes vayan a trabajar, que es un ciclo cerrado de hace 20 años. Es muy distinto a que se les presente un rodeo que fue conformado el año anterior con una diversidad de tropas de distintos orígenes. Esa conformación y esa variante puede ser muy difícil de trabajar. ¿Cuál es el origen? Si viene de establecimientos que se venía trabajando, establecimientos libres, establecimientos en control, o no tenían ningún diagnóstico. ¿Tá? Pese a que después vamos a ver que el control de movimientos tiene su exigencia. Y los resultados de las pruebas anteriores, si la han hecho ustedes o vienen de la mano de otro veterinario acreditado. Toda la información post-mortem que tengan de esos animales es fundamental, sea por una necropsia que hayan realizado ustedes o la información que le puedan pedir a los servicios de inspección veterinaria de los establecimientos que mandan a faena, que es un derecho que tiene tanto el veterinario acreditado como el productor de solicitar, incluso de presenciar justamente la faena de los animales en el caso que sea sospechoso. Y la situación de la enfermedad con respecto a los vecinos, justamente por su forma de transmisión y la forma que se vinculen estos establecimientos a través de los alambrados de los animales, es más que importante. Y bueno, y la edad, por el hecho de ser una enfermedad totalmente crónica de los reaccionantes, es fundamental también analizar como factor. Y acá un tema muy particular y muy controversial, que son las otras especies, incluida ella, los animales silvestres. Esta normativa habla más adelante de que no tienen que tener contacto los animales de distintas especies, incluso con sus excrementos. De ahí, ese es el nivel de detalle y de importancia para casos muy particulares que requieren un abordaje de la enfermedad a un nivel epidemiológico crítico. Conozco algunos casos que se han presentado así, pero la presencia de otras especies y que no se diagnostiquen, o incluso de animales silvestres, en rodeos problema, es pero muy importante. Y también la presencia o la fuente de enfermedad como los reaccionantes para tuberculosis y la tuberculosis aviar. Acá iba la pausa, seguimos. El diagnóstico, justamente por la importancia dentro de la enfermedad, en otras especies. En el cerdo, se utiliza la prueba diagnóstica generalmente en animales de plantel, ¿tá? Animales de genética, y no más que eso. Fundamental la identificación para poder justamente hacer una trazabilidad y una inoculación y después una lectura. El animal tiene que tener una identificación indeleble, sea una caravana, que por ahí en el cerdo es algo complicado, o un tatuaje o aquella identificación que se esté utilizando en el rodeo, sea oficial o no, por ahí alguna no oficial es más segura. Se utiliza tanto la pepe de bovina como la aviar, porque el cerdo es susceptible a ambas e incluso a la tuberculosis.
a Mycobacterium tuberculosis. Se inyecta 0,1 de bovina y 0,1 de aviar, distinto a lo que habíamos visto en bovino, que se hacía en ovino y en ovino. Y se puede hacer, uno de los lugares de preferencia, en la piel de la base de la oreja, ¿tá? Y en la vulva, también en el caso de la hembra, y en la mucosa del ano, en el caso del macho. Esto es muy en particular para ver en cada caso y en el caso de realizar la actividad, también las instalaciones son muy, muy importantes. La lectura es a las 48 horas, no a las 72, y cualquier reacción en el lugar de la inoculación se da como reaccionante. No existe ni el negativo, no existe el sospechoso, perdón. Cualquier reacción se considera positiva. El manejo justamente de la especie, de la piara, por el hecho de la susceptibilidad con la aviar, es muy importante justamente el manejo de excrementos. En cerdos muchas veces se utiliza como fuente de nitrógeno la cama del pollo. Bueno, eso es importante justamente a nivel epidemiológico tener en cuenta. Y después, bueno, todo lo que habla de alimentación, de los recaudos de alimentación, no solo en este caso, sino de cualquier tipo de alimentación que no sea cocida, es un problema. Eso también está muy al detalle. En aves se realiza la aviar, porque es susceptible a ella, se inocula en la babilla 0,05 y se lee a las 48 horas. Y la diametización en cualquier grado se toma como reaccionante positivo. Ahí tienen una imagen, justamente como es una reacción en la babilla de un ave que fue positiva. Había exactamente una imagen similar que se había inoculado con PPD bovina, pero como en la Argentina no se hace, no se las marco. Bueno, en caprinos. A ver, tomar la presentación. Sí, vamos, detalle. La tuberculina en caprinos. Como es susceptible a bovis, avio y tuberculosis, también se hace la ano caudal en la tabla del cuello. Y la interpretación y la lectura es similar a la de los bovinos. En ovinos, como hablamos hoy, es susceptible a la avium y a la subespecie para tuberculosis. Se realiza en axilar comparativa, de un lado el bovino, en el derecho, y en el izquierdo se puede hacer la del aviar, en las axilas. La inoculación es 0,1 de bovina y de 0,1 también en aviar. Siempre remarcando el uso de las dos jeringas en particular, uno para aviar y uno para bovino. La lectura se la hace a las 72 horas, igual que en bovinos y en caprinos, y se mide la diferencia de las induraciones. La interpretación es igual que la cervical comparada de bovinos, exactamente igual. Camélidos, por si algún día hacen tuberculosis en camélidos. Se utiliza una depilación del área de la pared desnuda del tórax para hacer la comparada, también la derecha del bovino y la izquierda de la aviar. Se inocula 0,1 de ambas con dos jeringas, se lee a las 72 horas y la interpretación es igual o mayor a 4 milímetros a la PP de bovina, que el aviar, por diferencia, igual que la comparativa, es positivo. Igual o mayor a 4 milímetros de diferenciar. En ciervos se puede usar la cervical simple y o la comparada. ¿Tá? También con una depilación en la tabla del cuello, la derecha la bovina y en la izquierda la aviar, y se inocula 0,1 de ambas. ¿Tá? Y la lectura también se hace a las 72 horas. Y la interpretación es similar al bovino.
En perros y gatos no se aconseja, ¿tá? Porque no da datos erróneos y fidedignos, pero los animales sufren de la enfermedad, la padecen. Y en caballos está prohibido el uso del diagnóstico de la tuberculina, ¿tá? Porque hay hipersensibilidad en la especie. Está prohibido. Saneamiento en establecimientos. Los procedimientos a seguir para sanear un establecimiento que esté en programa de control. Primero, el establecimiento se debe inscribir en la oficina local de la jurisdicción, tiene que tener los animales correctamente identificados y el veterinario acreditado debe corroborar justamente con la base de datos la información de la existencia ganadera y corroborar que todos los animales sean sometidos, o sea, todo el stock del establecimiento sean sometidos a la prueba. Un animal que quede sin diagnosticar y si llega a ser el problema, justamente el que más dificultades va a tener para sanear ese establecimiento es el veterinario acreditado. Por eso tiene que el detalle de la identificación y el seguimiento de la existencia ganadera es muy importante, ¿tá? La edad de los bovinos a diagnosticar van a ser en tambos y cabañas mayores de 3 meses y mayores de 12 meses en establecimientos ganaderos de carne. Si en el caso de que existieran animales recientemente ingresados al establecimiento, debe examinarse el total de esos bovinos que ingresaron, ¿tá? No aclara o no discrimina edad en este caso. Si la prueba del establecimiento fuera positiva, o sea que el establecimiento está con reaccionantes positivos, cambia la categoría y hay que hacerlo a partir de los 6 meses, ¿tá? En el caso de dar reaccionantes. ¿Cómo se realizan las pruebas diagnósticas? En el sistema de carne, en caso de obtener un diagnóstico, todos negativos, se debe realizar el certificado de establecimiento oficialmente libre. Y el productor y/o el veterinario acreditado debe solicitar la supervisión de SENASA para el siguiente diagnóstico. Y los dos diagnósticos, el 100% deben dar negativos, ¿tá? Un sistema de carne hace un diagnóstico, si todos los animales del establecimiento dan negativos, solicita la supervisión a SENASA para que sea auditable ese segundo diagnóstico, y si este otro segundo diagnóstico da negativo, o sea, los dos dieron negativo, el establecimiento es libre. En los lecheros son 3, acá se los remarqué, en el de carne son 2 y en los lecheros son 3. En el caso de obtener en el tambo, en el rodeo lechero, en el caso de obtener el primer diagnóstico, todos negativos, para poder tener el certificado de establecimiento libre, tanto el productor o el veterinario acreditado solicita a la oficina local de SENASA que sea supervisado esos próximos diagnósticos, y si los próximos 2 diagnósticos también le dan el 100% negativo, va a obtener el certificado de libre. La oficina local, el productor o el veterinario acreditado tiene la obligación de informar con un mínimo de 7 y un máximo de 15 días corridos, o sea, no hábiles, corridos, para informar la fecha que van a realizar el diagnóstico, ¿tá? Si el primer diagnóstico da positivo, en el caso de las opciones, la A y la B, que son las anteriores, se deben repetir las pruebas con un mínimo de 60 días y un máximo de 90 días. ¿Tá? Acá quedó A y B, y la A es esta y la B es esta opción. Si en el caso de cualquiera de los dos sistemas de producción, tanto el de carne o en el de leche, en el primer diagnóstico da un animal reaccionante, o aunque sea uno, esa prueba se debe realizar
como mínimo a los 60 días y como máximo a los 90 días. Cuando vuelvo a obtener el 100% de los diagnósticos negativos, ahí empieza de vuelta a correr las dos opciones para carne y los dos diagnósticos negativos consecutivos para carne y los 3 para leche. Todo animal reaccionante positivo debe ir a faena inmediata no, con un plazo no mayor a 30 días. ¿Se entiende? En el caso de obtener el primer diagnóstico, solo animales sospechosos y ningún animal positivo, el veterinario puede tener opciones para seguir en saneamiento con ese rodeo. A los 60 días, los sospechosos les puede realizar el segundo diagnóstico. Si siguen sospechosos, puede generar una necropsia o remitirlos a faena para el examen post-mortem al detalle de todos los órganos que revisen en el servicio de inspección veterinaria. La segunda opción es que en el post-mortem se comprobaran las lesiones y así poder remitir muestras de esas lesiones a la Dirección General de Laboratorio y Control Técnico de SENASA, para que en ese laboratorio o el laboratorio habilitado le confirme el diagnóstico, si es positivo o no es positivo ese sospechoso. En el caso del veterinario querer acelerar y no tener que mandar a faena porque quizás los animales no están en kilo, no quiere realizar todo tipo de diagnóstico o de laboratorio, mandar al laboratorio, puede recurrir justamente a la prueba de mayor sensibilidad, que es la cervical simple, en el caso de los sospechosos. En el caso que se requieran suspender las pruebas diagnósticas, tanto el productor como el veterinario tienen la obligación de avisar a la oficina de SENASA, lo que le había dicho hoy, porque si no se dan por realizadas las tareas y en un plazo de 30 días tienen que presentar la documentación a la oficina de SENASA. En el caso de no presentarla, por no haber hecho no hizo la tarea, no avisó la suspensión, se le van a bloquear los movimientos de los DTE de todas las especies. No va a poder mover. Vamos de vuelta. El veterinario anunció el segundo diagnóstico para una fecha, no avisó la suspensión, que debe ser avisado a SENASA, solicitada a SENASA para ser auditable. Si no realiza esa tarea, tiene un plazo máximo de 30 días para presentar la documentación. Si no la presenta, el sistema le va a bloquear los movimientos. En el caso de suspender la tarea, se suspenden justamente el correr de esos 30 días y no se le van a bloquear los movimientos. El destino de los reaccionantes positivos es únicamente a faena. ¿Ah? Inmediatamente se deben segregar significa separar justamente los animales, y en un plazo mayor de no 30 días deben ser realizado el movimiento con su correspondiente identificación y realización del TRI para mandarlo a faena por reaccionante positivo. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir en un programa de erradicación? Exactamente los puntos A, B y C que son del programa de saneamiento, del programa de control, y se le agrega cuando el primer diagnóstico anocaudal no se sabe si el rodeo está o no infectado, o sea, la historia no se conoce, en el caso no se sabe, se refiere a que no se sabe la prevalencia de la enfermedad, el veterinario debe diagnosticar a todos los mayores de 3 meses en razas lecheras y a los mayores de 2 años en razas carniceras. ¿Tá? Recuerden que para haber inscrito un programa de erradicación en una zona tiene que haber una situación de menos de 1% de prevalencia y un diagnóstico de situación acorde para poder aprobar ese programa de erradicación.
Si el diagnóstico, en el caso de los establecimientos sin prevalencia previa, el diagnóstico de los mayores de 2 años hay positivos, cambia, igual que como hablamos hace un rato, se debe empezar a diagnosticar los mayores de 6 meses en razas carniceras o rodeos dedicados a la explotación de bovinos de carne. Identificación y destino de los reaccionantes, como ya lo mencionamos un par de veces, deben estar correctamente identificados los animales para poder así aislarlo y mandarlo a los 30 días a cenaza. El transporte no puede ser compartido entre animales positivos y no positivos. Hay una situación que en un transporte, en un vehículo, pueden existir 2 tropas, o sea, una tropa avalada por un DT y otra tropa amparada, no avalada, por otro DT, ir a 2 destinos distintos. En este caso está prohibido. Si en el transporte tiene que ir directamente al establecimiento faenador, únicamente los reaccionantes positivos. ¿Para qué? Para no compartir y no entrar en riesgo con animales que no sean positivos. Este vehículo que transporta a los animales, como cualquier otro vehículo, tiene que cumplir con el posterior lavado y desinfección del mismo. Y debe ir el productor, cuando realice el despacho de estos animales, lo va a acompañar con un certificado reaccionante a faena, como constancia en vídeo, donde va a identificar todos los animales positivos por su número de caravana. Y van a ser descontados del sistema del SICSA. Tan al detalle habla esta normativa que les aclara y les explica y les pone incluso hasta los productos que deben utilizar, esto está en el punto 42, para limpieza y desinfección de las instalaciones, de todas las instalaciones, y donde compromete al veterinario acreditado justamente a que corrobore y supervise la limpieza y desinfección de todas las áreas del establecimiento, más que nada en tambos. Habla de las muestras diagnósticas, también cómo se realizan, cómo es la toma de muestra para las pruebas diagnósticas de laboratorio. Se deben realizar toma de muestra de ganglios o trozos de órganos, preferentemente el tracto respiratorio, justamente en bovinos, y todo tiene que estar a cargo y realizado por el veterinario acreditado del establecimiento. Habla también del envío de muestras, de los requisitos y procedimientos para certificar y recertificar establecimientos según el tipo de explotación. Para certificar anualmente, la certificación, la primera certificación dura 1 año y después todas las recertificaciones también, redundantemente, va a durar 1 año. Tienen que inscribirse presentar la recertificación, los productores o los veterinarios, 7 días antes del vencimiento. El productor lo que va a hacer es solicitar la inscripción o la reinscripción y solicitar los controles oficiales de las segundas pruebas, ¿tá? En el caso de carne, y la segunda y tercera en el caso de tambo. El establecimiento lo que va a deber tener para poder certificar y recertificar es contar con un veterinario debidamente acreditado. Para estar acreditado tiene que estar matriculado y habilitado por SENASA. Y tener, acá un poco el detalle que les había marcado hoy, los rodeos separados de otras especies domésticas, incluso de sus excrementos. Esto es dificilísimo, pero en el caso de tener establecimientos problemas, esto les puede solucionar o les puede estar dando alguna pista de por qué tenemos problemas de reacciones cruzadas sospechosas o intercambio de la enfermedad en distintas especies. En el caso de haber más una unidad productiva dentro del establecimiento, ustedes ya saben lo que es una unidad productiva, el 100% de estas unidades productivas tienen que presentar la documentación para que el establecimiento sea certificado como libre. Y no puede pasar más de 30 días entre la primera
el primer diagnóstico de la unidad productiva de la primera y de la última. En 30 días tienen que certificarse y diagnosticarse para certificarse el 100% de las unidades productivas. ¿Cuándo se pierde la condición de libre? Cuando dan reaccionantes positivos o cuando no se presenta la recertificación anual. En ese caso se pierde la condición de libre, ¿tá? Y va a quedar registrado dentro de la certificación del DTE. Y cuando dé en servicio de inspección veterinaria de frigorífico un animal reaccionante positivo, lo que tiene que rehacer el veterinario acreditado es el plan de trabajo y verificar por qué es. No pierde automáticamente el libre, pero se puede empezar a trabajar para ver si realmente está como reaccionante o pierde el libre. Leo, Señor. no me acuerdo en esta cuándo venía la pausa para el corte. Ya estamos terminando. Ya estamos llegando, la hacemos hasta el final. Sí, porque esto no los nombro nada más. Perfecto. La certificación para cabañas, tanto ovino como caprino, en carne y leche, se deben realizar. Esto es un poco un resumen de lo que venimos hablando. 2 pruebas diagnósticas en mayores de 3 meses, en tambos y en rodeos de cría de carne mayores de 6 meses. En tambo, bovino y caprino, mayores de 3 meses con un intervalo de prueba de 60 días. ¿Tá? Si los resultados son negativos y es advertido a la oficina local para ser supervisada y presentar la carpeta, el establecimiento está certificado. La recertificación para cabañas bovinas y caprinas de ambas intenciones de producción tiene que tener un diagnóstico negativo en mayores de 3 meses en tambo y en mayores de 6 meses en cría. La recertificación se debe presentar justamente, como les decía hace un rato, con una antelación de entre 7 y 21 días antes de que se venza la certificación. La recertificación en ovinos de carne es con 2 pruebas diagnósticas, en mayores de 6 meses con intervalo de entre 60 y 6 meses. La recertificación, en el caso de ovinos de leche, es con una prueba del 100% negativa en todos los ovinos, ¿tá? Sin importar la edad, para recertificar. Y en establecimientos bovinos y caprinos, el programa de control, el establecimiento oficialmente libre se certifica solicitando en la oficina de SENASA con 2 pruebas diagnósticas en mayores de 12 meses. También con un intervalo entre 60 días y máximo 6 meses. En ambos resultados, obviamente. La recertificación es con una prueba del 100% negativo en mayores de 24 meses. En el caso de haber adquirido, se debe muestrear el 100% sin importar la edad. En rodeo de cría caprina y bovina, el establecimiento para ser certificado oficialmente libre se debe solicitar a SENASA la recertificación y se realiza con una prueba diagnóstica de la totalidad de los animales mayores de 20 meses, obviamente negativa. Y la recertificación es sin tener reaccionantes, en faena, lesiones macroscópicamente compatibles con tuberculosis. Si cuando envío a faena el frigorífico, el sistema de vigilancia no detecta lesiones comparables con tuberculosis, el establecimiento mantiene la recertificación. ¿Cuándo pierde o se suspende el establecimiento libre? Cuando da un sospechoso al diagnóstico, tanto en el examen post-mortem o en faena. En establecimientos
ovinos de carne se certifica sin tener novedad en la inspección veterinaria, como habíamos mencionado, tanto para cría bovina o caprina. Si no, en los últimos 12 meses no tuvimos lesiones compatibles, se mantiene libre. Siempre y cuando todos los animales faenados sigan sin novedad, se mantiene certificado. Los establecimientos de exportación, según el país de destino, y los de invernada también se van a mantener con el sistema de vigilancia de frigorífico mientras no haya animales detectados con lesiones compatibles con tuberculosis, se mantienen libres y en el caso de detectarse alguna lesión compatible, debe iniciar el saneamiento, como cualquier otro establecimiento. Los establecimientos mixtos se van a comportar según el sistema de producción preponderante, como ya lo habíamos dicho. Y acá viene a modo de mención nada más, que lo van a ver en la resolución, existe un sistema de vigilancia epidemiológica bastante pormenorizado, pero debido a una cuestión de tiempo no lo vamos a detallar y porque es irrelevante para la materia, no es irrelevante, sino que es más importante para cuando hagan un curso de acreditación o lo necesiten consultar. Va a ser según el sistema de vigilancia, va a ser según el sistema que utilice la zona, si es de control, de erradicación o libre. Existe un apartado que es justamente para auditorías y monitoreos de todo el sistema, es todo auditable y todo es pasible de sanción. Y ahí al detalle simplemente les puse los títulos de todos los requisitos que tiene para cada detalle. Imagínense que vamos por el 63 y son 107 artículos. Yo me comprometo de acá al final de la cursada a hacerles una síntesis, como le hice, los distintos detalles, para que lo guarden, pero no a los fines del entendimiento de lo básico del plan, no tiene necesidad conocer todos estos apartados. Marcos, si podés cortar el audio. Ahí estoy cortando la grabación.